Un hombre que se llama Sergei Anatolievich Torop, Vissarion, nombre fácil de acordarse, por eso supongo que se abrevió con Vissarion, él manifiesta ser la reencarnación de Jesucristo, nada menos. Y además dice de sí mismo que es la palabra viva de Dios el Padre. Así que las aspiraciones de este hombre no son pocas. Y además él es el que ha fundado una iglesia que es la Iglesia del Último Testamento, ¿vale? Ya no es el Nuevo Testamento, sino que aspiramos a bastante y es el Último Testamento. Claro, afirmar algo así es algo muy fuerte. De hecho, hoy recordaremos una frase de Carl Sagan que es: afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Así que, si este iluminado dice ser la reencarnación de Jesucristo y la palabra viva de Dios el Padre, que es una afirmación extraordinaria, requiere de pruebas extraordinarias. ¿Y qué pruebas tiene él de que esto sea así? Bueno, él dice que hace sanaciones. Son sanaciones que nunca se han comprobado a nivel médico, y lo que sí que ha pasado es que parte de sus seguidores y de los que confiaban en su sanación, al final, por no ir al médico, porque él les decía que la carne tiene que curarse a sí misma, pues algunos han terminado muriendo y otros, que la enfermedad no era tan grave, no se ha curado. De hecho, tan graves son las consecuencias de lo que él ha dicho, que actualmente está en la cárcel. Este año le condenaron a 12 años de cárcel por los daños físicos y psicológicos a personas de su comunidad. Pero aquí tenemos algo en lo que hoy vamos a ver, y es que si alguien afirma algo extraordinario, necesariamente, para que lo creamos, debe de haber pruebas extraordinarias que lo avalen. Carl Sagan era ateo, pero en esto tiene toda la razón. La pregunta es, ¿cómo hablan las pruebas de Jesús? ¿En qué sentido apuntan las pruebas de Jesús? Estamos en el Evangelio de Marcos, hoy vamos a ver el capítulo 2, los versículos del 1 al 17, pero recordemos que en el primer capítulo y en el primer versículo, Marcos ha dicho principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y solo esto ya es una afirmación extraordinaria. En primer lugar, es un evangelio que nos viene a traer buenas noticias, que hoy veremos también cuáles son. Pero no solo eso, sino que Jesucristo viene de Jesús el Cristo, y Cristo significa Mesías. Por tanto, aquí Marcos está diciendo, es el evangelio de Jesús, quien es el Mesías. Y esto ya es una afirmación extraordinaria. Este Jesús, que es un hombre, y eso nadie lo niega, Marcos va más allá. Dice, este Jesús es el Cristo. Y Cristo significa Mesías. Pero no solo Mesías, sino Hijo de Dios. Así que Marcos, demuéstranos ahora, apórtanos estas pruebas extraordinarias que acrediten, que nos demuestren que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Y es lo que está haciendo Marcos en los primeros 8 capítulos, sobre todo. Nos va a presentar la autoridad de este Jesús, como realmente Él es quien dice ser. Y a partir del capítulo 8 veremos un cambio, porque entra algo que no se esperaba en un Mesías, y es que el Mesías tenía que sufrir. Pero esto lo veremos a partir del capítulo 8. Ahora estamos viendo cómo Jesús acredita ser quien dice ser. Versículo 1 del capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa.
Jesús está en su ministerio por Galilea, como hemos visto. Galilea es el norte y ahí está una ciudad que es Capernaum, es una ciudad importante, de hecho será el campamento base de Jesús durante su ministerio en Galilea. Se dice que Jesús nace en Belén, se cría en Nazaret y después tiene su ministerio en Capernaum, aunque también va a Jerusalén. Pero estas son las partes de la vida de Jesús. En este caso está en Capernaum, que es una ciudad importante al norte del mar de Galilea, y posiblemente la casa donde está es la casa de Simón. Simón es Pedro, Simón Pedro, el apóstol Pedro, de Simón y Andrés. Ese es su campamento base. Jesús aquí ya ha demostrado quién es. Él ya ha sanado enfermos, él ya ha sacado los demonios de algunos endemoniados, él ya ha predicado en la sinagoga de Capernaum, así que Capernaum conoce de verdad quién es Jesús. Y recordemos que hemos dejado a Jesús, el último día Jonathan nos lo dijo, hemos dejado a Jesús fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque él curó a un leproso y entonces todas las personas fueron a él, iban tanto a él que Jesús no podía ni siquiera acercarse a la ciudad porque todos iban a donde él estaba. Aquí Jesús ha dejado pasar un poquito ya la euforia, un poco, y nos dice, después de algunos días, ahora Jesús ya puede venir de fuera de la ciudad, porque no podía entrar por la gente, y vuelve a Capernaum, a casa de Simón y de Andrés. Y en el versículo 2 vemos, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo lógico cuando viene un rabino reconocido que además acredita su autoridad, con milagros, y es que las personas van a escucharle. Él estaba fuera de la ciudad, evitando el hecho de poder entrar porque no le dejaban entrar. Ahora vuelve, ¿y qué es lo que ocurre? Las personas vuelven a Jesús para escucharle. Jesús sabe que estas personas están ahí seguramente de una forma honesta para escuchar lo que este rabino, que habla con autoridad, no como el resto, tiene que decirles. Así que lo que hace es predicar. Y una nota aquí, cuando leamos la palabra predicar en el Nuevo Testamento, no solo en el Evangelio de Marcos, sino en todo el Nuevo Testamento, tenemos que irnos a la idea de exponer el Evangelio en cualquiera de sus facetas. Normalmente cuando oímos predicar, nos viene a la mente lo que hacemos cada domingo aquí cuando alguien predica. Y por supuesto está relacionado. Pero en el Nuevo Testamento, predicar se refiere a la exposición del Evangelio en cualquiera de sus facetas. Esto está en contraste con la palabra enseñar, porque enseñar hace más referencia a la exposición de doctrinas. En cambio, predicar habla de lo que es la exposición del Evangelio. Aquí no estoy haciendo una separación en la que no se juntan las dos palabras. Obviamente la exposición de doctrinas está relacionada con la exposición del Evangelio. Hay solapamiento, pero se ve esta diferencia entre estos énfasis. Lo que está haciendo aquí Jesús, ¿qué es entonces? Exponer el Evangelio. Y lo veremos también en el contexto, que es justamente lo que va a hacer. Él quiere que estas personas entren en el reino. ¿Qué es lo que Jesús enseñaba cuando estaba enseñando? Sobre todo enseñaba a través de parábolas. ¿Y qué son las parábolas? ¿Sobre qué hablan las parábolas? Las parábolas hablan sobre el reino de Dios, sobre cómo entrar en el reino de Dios, y esto tiene que ver con el Evangelio. Entonces tenemos a las personas a la puerta de la casa de Simón, Pedro y de Andrés,
y Jesús está ahí enseñándoles. Versículos del 3 al 5 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vemos aquí a 4 personas que traen a un paralítico, así que no estamos hablando de una persona coja, de alguien que va con alguna muleta y Jesús le recupera, sino que estamos hablando de lo que hoy sería un tetrapléjico, alguien que no se vale por sí mismo porque tienen que llevarle con una camilla. Y las personas, los 4 que lo llevan, van, se enteran de que Jesús está ahí. ¿Y qué es lo que se encuentran? Una multitud escuchando a Jesús y que les impide que lleven a Jesús al paralítico. Pero estas personas no están dispuestas a renunciar a ello. ¿Y qué es lo que hacen? Se suben al tejado de la casa, al paralítico y allí empiezan a hacer un agujero en el techo. Sé que si tenemos como referencia nuestras viviendas, esto nos parecerá muy extraño, pero tenemos que situarnos en las viviendas de Palestina en el primer siglo. Los techos eran techos planos, no eran techos así, para que caiga el agua, sino que eran techos planos que además estaban pensados también para poder estar arriba, porque ahí hace bastante calor en verano, y en verano muchas veces dormían al fresco, arriba, o incluso podían también subir al mediodía a estar ahí, que se estaba mejor, y había vigas de madera con ciertas tablillas de arcilla que iban de viga a viga, así que así habían puesto todo el techo, y para tapar los agujeros, lo que diríamos la borada hoy en día, hacían otra mezcla también con arcilla, pero con más agua, y tapaban todos los agujeritos entre baldosa y baldosa, y luego también ponían ramas. Pero ¿qué ocurre con esto? Que es fácil sacarlo, no es muy complicado. Rascas un poco, sacas la parte de arcilla que hay, ya puedes levantar la baldosa, sacas algunas baldosas y entonces puedes acceder por el techo a lo que es la vivienda. Y esto es justamente lo que estos 4 amigos del paralítico hacen. Descubren el techo y lo que hacen es bajar al paralítico delante de Jesús. Han conseguido lo que querían. Han accedido a Jesús a través de toda la gente. Pero entonces ocurre algo inesperado que hemos leído. ¿Para qué bajan al paralítico delante de Jesús? Para que le sane, ¿verdad? Para que deje de ser paralítico. Pero Jesús no hace esto en primera instancia, sino que lo primero que hace es decirle: tus pecados te son perdonados. Ellos esperan una sanidad física, pero Jesús no habla en primera instancia de una sanidad física, sino que habla de una sanidad espiritual, perdonando los pecados. Fijémonos también cuál es la base para el perdón de estos pecados. Es la fe de ellos, según el texto. Y con este ellos no debemos entender únicamente los 4 que cargaban al paralítico, sino que tenemos que incluir al paralítico entre los que tenían fe para ir a Jesús y ser sanado. ¿Cómo es que Jesús empieza por ahí? Veamos los versículos 6 y 7. Aquí dice: estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La élite religiosa del momento ya está empezando
a ver cuál es el motivo que puede usar para cazar a Jesús. Y el motivo es la blasfemia. Esto empieza ahora en este Evangelio de Marcos y ya no parará. Ahora ya tenemos a la oposición de Jesús en marcha. Empiezan acusándole de blasfemia y van a terminar crucificándole por blasfemia. Y justamente esto es lo que quiere esta élite religiosa, algo para cazar a Jesús. Y ellos acusan a Jesús de blasfemar. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y esto es cierto. Ellos conocen muy bien el Antiguo Testamento. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero lo que no es cierto es que Jesús esté blasfemando. Porque Él sí puede perdonar pecados. Podemos ponernos fácilmente en la mente de estos escribas. Y es que ellos dicen, claro, Jesús, es muy fácil tú hacerte un nombre como rabino y ahora decir que perdonas pecados, porque ¿qué muestra externa hay de que realmente los pecados han sido perdonados a este paralítico? No hay ninguna. No le sale una aureola alrededor de la cabeza que demuestre que realmente sus pecados han sido perdonados. No hay ningún hecho externo visible que demuestre que lo que está diciendo Jesús es cierto. Podríamos aquí tirar de nuestro refrán español, del dicho al hecho hay un buen trecho. Una cosa es decir que perdonas pecados y otra cosa muy diferente es que realmente los estés perdonando. Versículos 8 y 9. Dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí Jesús está conociendo, está sabiendo qué es lo que ellos están pensando. Podemos pensar que Jesús conocía esto por su condición divina, que el Espíritu se lo reveló. Es una opción, pero no necesariamente es así, porque era muy obvio lo que estos escribas estarían pensando. ¿Os ha pasado alguna vez de estar diciendo algo, sabes lo que piensa otra persona y solo por la cara un poquito así que ponga, ya sabes lo que está pensando, ¿verdad? Y no hace falta ser Dios para saber esto. Muchas veces podemos intuir sin problema qué es lo que las personas están pensando. Y es posible, no es seguro, pero es posible que Jesús supiera lo que estos escribas estaban pensando, porque era lógico, porque ya se sabe cómo piensan ellos. Entonces, fijémonos que Jesús les dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho y anda. Aquí Jesús está hablando de decir. ¿Y qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir toma tu lecho y anda? Decirlo es más fácil, tus pecados te son perdonados, porque no hay ninguna evidencia externa que lo desmienta o que lo acredite. No queda demostrado. Así que cualquiera puede decir esto. Pero decir al paralítico, toma tu lecho y anda, sí es difícil porque eso queda demostrado o queda desmentido al momento. De decir al paralítico, toma tu lecho y anda, sí hay pruebas visibles. De lo otro, no hay pruebas visibles. Así que aquí Jesús está actuando para que lo que Él ha dicho de que puede perdonar pecados
quede demostrado. Él quiere demostrar, sin ninguna duda, que en Jesús el decir y el hacer no está separado. Lo que Él dice, lo hace. Y para demostrarlo, va a decir algo tremendamente difícil que solo Dios puede hacer, que es el hecho de que un tetrapléjico se levante al momento y ande, y con eso quedará demostrado que si Él dice y cumple algo que solo Dios puede hacer, también está cumpliendo lo de perdonar pecados. Recordemos la frase que he dicho al principio. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Decir tus pecados te son perdonados es una afirmación extraordinaria. Solo Dios puede decirlo. Necesitamos una prueba extraordinaria, algo que veamos que realmente acredite que tú dices lo que haces y que haces lo que dices. Y es justamente lo que Jesús está haciendo aquí. Versículos del 10 al 12. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, así te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús ahora dice algo que sí se puede ver y queda completamente demostrado que en Jesús no hay diferencia entre decir y hacer. Lo que Él dice, lo hace. Le dice a este tetrapléjico que se levante, que tome su lecho y se vaya a su casa. No que se quede ahí sentado. Los escribas estaban sentados. No que se quede ahí sentado, por si alguien duda que quizás sentadito puede aguantarse, aunque antes estaba tumbado. No. Ni siquiera que se quede de pie, que ya hubiera sido un milagro. Levántate, toma tu lecho y vete a casa. Y nos dice el texto que pasa por delante de todos. Todos pueden verlo, incluso los escribas. Realmente este hombre que vino tetrapléjico, en unos segundos está andando. Ahora ya no es la camilla la que lo carga él, sino que él carga la camilla. Y se la lleva y va para casa. Jesús ha hecho lo difícil. Ha hecho lo que solo Dios puede hacer. Por tanto, su afirmación previa de tus pecados te son perdonados también tiene validez, porque ha demostrado que hace lo que dice. Qué bonito es ver esto en Jesús, ¿verdad? No hay ninguna diferencia entre lo que Él dice y lo que Él hace. Ninguna. Lo ha demostrado. Y para nosotros como creyentes esto es un gran consuelo. Porque si un día confiamos en Él para que perdonara nuestros pecados, podemos seguir confiando hoy. Él confirma que hace lo que dice. Y si Él dijo al final del Evangelio, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Él hace lo que dice. Qué bueno poder confiar en alguien así. ¿Cuánto echamos de menos poder confiar de verdad en las personas, verdad? Confiar de verdad. Jesús es así. ¿Y cuál es el medio para este perdón de pecados? La fe. Saber, creer de verdad que Jesús puede hacerlo.
Este paralítico había pecado antes, obviamente, igual que las 4 personas que le llevaban. Eran incapaces por sí mismos de sanarse, igual que eran incapaces por sí mismos de salvarse. Pero la fe obra este milagro de la sanación y de la salvación. Y otra lección que aprendemos aquí es que ver milagros no necesariamente lleva a las personas a la fe. Y una extensión de esta afirmación, el hecho de creer o no en Jesús no depende de la cantidad de evidencia. El hecho de creer o no creer en Jesús depende de una voluntad, de una disposición del corazón, no tanto de la evidencia. ¿Por qué digo esto? Aquí había muchas personas que ya creían en Jesús y que le veían como un gran maestro, y este milagro, ¿qué es lo que hizo? Fortalecer su fe. Realmente este es quien dice ser. Lo ha demostrado. Pero había otro grupo ahí también, los escribas, los que más sabían de la Biblia, y vieron exactamente lo mismo. Ellos sabían que el otro era tetrapléjico y que estaba sanado después de que Jesús se lo dijera. ¿Pasaron a tener fe? No. Pasaron a ir todavía más en contra de Jesús. La evidencia estaba por igual delante de ambos grupos. Unos tenían una disposición del corazón para creer y otros tenían una disposición del corazón para no creer. El problema no es la falta de evidencia, y necesitamos evidencia, He apuntado la frase al principio, que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. No estoy desechando la evidencia. Lo que estoy diciendo es que, en última instancia, es la voluntad de nuestro corazón, de nuestra naturaleza, la que decide si vamos a recibir el perdón de Jesús o si no lo vamos a recibir. En este sentido habla también Pablo en Romanos capítulo 1. Vamos a seguir leyendo versículos 13 y 14. Aquí dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Ahora Jesús ya ha salido de la vivienda y él sigue enseñando al lado del mar de Galilea. Está en la misma ciudad, que es Capernaum, pero ahora ya está cerca del mar. Y mientras está ahí, vio a Leví. Este Leví es Mateo, de quien es el primer evangelio, el evangelio según Mateo. Y nos dice el texto que lo ve en el banco de los tributos públicos. Él era un cobrador de impuestos. El hecho de que se llame Leví y Mateo no es algo tan extraño. Actualmente muchas personas, y de hecho muchos que estáis aquí, tenéis 2 nombres, ¿verdad? Entonces también era común tener 2 nombres entre los hebreos. Este Leví, Mateo, era publicano. Publicanos son los cobradores de impuestos, y él estaba en esa posición cerca del mar. Como en cualquier nación, en cualquier imperio, hay diferentes tipos de impuestos, y por el lugar donde él estaba podemos deducir cuáles son los impuestos que él cobraba. Él estaba en Capernaum, donde había una frontera entre 2 regiones que las gobernaban 2 Herodes distintos. Y algo que ocurría es que al pasar de una a otra había cierta aduana, y él estaba ahí
para cobrar los tributos de esta aduana. Pero no solo esto, sino que está al lado del mar. ¿Y qué es lo que ocurre en el mar? En el mar, pescadores como Pedro, como Andrés, van a pescar y ahí es de donde sacan su sustento público. ¿Y quién está ahí para cobrar los impuestos de su trabajo? Mateo. Por tanto, él hace esta tarea de los impuestos pasando de un lugar a otro, pero también cobrando lo que hoy en día quizá podríamos llamar el IRPF, Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, que es el rendimiento sobre el trabajo, porque estaba justamente allí en el mar. Y estos publicanos, estos cobradores de impuestos, eran odiados, y repito la palabra, odiados entre los judíos, sobre todo por dos motivos. En primer lugar, ellos estaban traicionando a su nación judía, porque estaban sirviendo a los romanos, que los romanos eran los que habían invadido a los judíos, y ellos estaban sirviendo a los romanos, cobrando impuestos a su propio pueblo, a los judíos, para darlos a los romanos. Así que imaginaros la clase de traición que los judíos pensaban que estas personas habían hecho. Los romanos son el enemigo. Lo que tenemos que hacernos es deshacernos de los romanos. De hecho, los propios discípulos de Jesús pensaban que Jesús los libraría de los romanos. Eso es lo que quería el pueblo de Israel. ¿Y qué tenemos en medio del pueblo de Israel? A personas que ahora se dedican a cobrar impuestos a su propio pueblo, a los judíos, para darlo a los romanos. Absolutamente detestable para los judíos. Pero este es el primer motivo, no es el único. Hay otro motivo por el cual también eran muy odiados, y es que lo que pasaba es que ellos cobraban impuestos, el Imperio Romano ponía una tasa por los impuestos, pero ellos podían aumentar esa tasa y quedarse con el resto. Es decir, si el Imperio Romano decía, mira, por cada pez que pesquen, por cada 50 peces que pesquen, tú tienes que darme el equivalente a 5 peces. ¿Vale? ¿Y qué hacían los publicanos? En lugar de cobrar 5, cobraban 10. Y los otros 5, pa' la saca, como diríamos aquí, ¿verdad? Esto es lo que ellos hacían. Así que doble motivo para que los judíos odiaran a estos publicanos. No solo cobraban impuestos, sino que cobraban de más y el resto se lo quedaban para ellos. Podemos deducir perfectamente, como era el caso de Mateo, que vivían como reyes. Eso sí, tenían muchísimo dinero. Fijaros hasta qué punto llegaba el desprecio que tenían los judíos hacia los publicanos, hacia los cobradores de impuestos, que había alguna enseñanza rabínica que decía, mirad, como sabéis, la Torá prohíbe la mentira. Dios prohíbe la mentira, pero a los publicanos se les puede mentir para proteger nuestro patrimonio. Casi a algunos gustaría que esto estuviera vigente hoy en día, ¿verdad? Que no podemos mentir, pero si es Hacienda, bueno, ahí se pueden hacer excepciones. La cuestión está en que sí había enseñanza rabínica que decía que a los publicanos se les puede mentir. Hasta tal punto llegaba su desprecio que ni siquiera a los mendigos se les consideraba que podían coger dinero de los publicanos. ¿Por qué? Porque ese era dinero robado. Así que los mendigos no debían coger dinero de los publicanos. Y ya no digamos la casa de un publicano, lo que era para el resto de judíos. A cualquier judío que se precie no se le ocurriría entrar en una casa de un publicano ni que le inviten al mejor banquete del mundo, porque todo lo que está dentro de esa casa es robado y es inmundo religiosamente hablando. Así que eran personas totalmente desechadas por su comunidad, por su pueblo. ¿Pero qué vemos en Jesús? Vemos que a Jesús esto no le importa.
Cualquier rabino que se precie, lo último que haría es añadir dentro de sus filas a un publicano. A un pescador tampoco tiene mucho sentido porque no ha estudiado en una escuela rabínica, pero como mínimo no es alguien manifiestamente pecador. Pero un publicano, ¿qué rabino va a querer a un publicano? Pero Jesús no ve las cosas como el resto de rabinos. Y él le dice a este publicano, sígueme. Y con esto no quiere decir, sígueme hasta esa esquina. Con esto quiere decir, y Mateo lo entendió muy bien, ahora vas a seguirme a mí el resto de tu vida. A Jesús no le importó tener entre sus filas a alguien que podía dañar muchísimo su reputación. Porque, como veremos, Jesús ha venido para salvar a aquellos que se sienten enfermos. Y este era el caso de Mateo. Y fijémonos en algo que dice el texto. Sígueme. ¿De qué trata el cristianismo? ¿De seguir unas doctrinas? ¿De seguir unas enseñanzas? ¿De seguir una religión? El cristianismo trata de seguir a una persona. Sígueme. Por supuesto, esto implica conocer las enseñanzas de Jesús para obedecerlas. Por supuesto, esto implica estar en una religión. Pero el cristianismo sigue a una persona. Sígueme. Y si somos discípulos de Jesús, a lo que estamos siguiendo es a una persona. Y fijémonos en lo que nos dice el texto, y es que Mateo dejó el banco de los tributos, lo deja y sigue a Jesús. ¿Y qué implicó esto para Mateo? Pues implicó dejar de lado una vida muy cómoda. Él tenía un muy buen puesto. Él era un rico de la época, desechado por su pueblo, es verdad, pero con una gran casa y con el futuro asegurado. ¿Y qué es lo que hace? Valora por encima seguir a Jesús antes que todo lo que le ofrecía ese banco de los tributos. Qué ejemplo, ¿verdad? A mí me daban ganas de enfatizar esto, de decir, fijémonos en lo que hace Mateo dejando su banco de los tributos, su sustento, y no cualquier sustento, porque Pedro dejó la barca para seguir a Jesús, pero la barca no le proporcionaba ni un 5% de lo que le proporcionaban a Mateo ese banco de los tributos. Qué fuerte esto que ha hecho Mateo. Pero leyendo un comentario de Carballosa, hay que cambiar el chip en este sentido. Y os leo lo que Carballosa dice al respecto. Debe ponerse sumo cuidado, sin embargo, en no enfatizar demasiado el hecho de que Mateo lo dejó todo. Seguir al Mesías no es dejarlo todo, sino ganarlo todo. Su invitación es a recibir una mejor posesión que la que teníamos. Sígueme, por tanto, no significa dejar todas las cosas dignas, significa tomar aquello que es más que todo. Abandonar la vieja vida es unirse a Él, lo cual es ganancia, no pérdida. De cierto que Mateo perdió su empleo, pero encontró la vida. Perdió un buen sueldo, pero encontró la verdadera riqueza. Perdió la seguridad material de un alto nivel de vida, pero ganó la seguridad eterna de la unción con la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús. Por encima de eso,
encontró una comunión y una esperanza que trascienden a cualquier cosa que posea este mundo. Podemos pensar que Mateo dejó mucho, pero lo que ganó en comparación a lo que dejó es incomparable. Mateo terminó escribiendo un evangelio que ha llevado a centenares y centenares y centenares y centenares de personas a Jesús. Y ahora está en un lugar que no tiene nada que ver con la mejor casa que podía tener en Capernaum. Así que sí, es cierto, dejó mucho, pero ganó muchísimo más. Y así es como hay que verlo. ¿Qué te frena para seguir a Jesús si todavía no lo has hecho? ¿Qué te frena? Aquí vemos a alguien que tenía mucho que perder, pero que escogió la mejor opción. Y dejó de comer banquetes. Bueno, ahora iremos a un banquete. Pero dejó de comer banquetes. Dejó toda su comodidad. Pero siguió la única persona que merece la pena ser seguida. Fijémonos en otra cosa también. Jesús te ha dicho a ti y me ha dicho a mí, sígueme, igual que a Mateo. ¿Y sabes qué? A Jesús no le da vergüenza tenerte entre sus filas, tenerte entre sus discípulos. Al que es absolutamente perfecto, no le da vergüenza decirle a ti y a mí que somos imperfectos, que tenemos muchas vergüenzas que esconder. No le da vergüenza decirte, sígueme. ¿Nos da a nosotros vergüenza decir que seguimos a Jesús? Porque Él debería estar más avergonzado de decirnos a nosotros, sígueme, que nosotros de decir, sigo a Jesús. Pero Él nos avergüenza de ti y de mí. No nos avergoncemos de Él tampoco. Tercera aplicación de esto, que nadie te menosprecie por lo que haces. Mateo era despreciado por su pueblo. Ningún rabino le hubiera llamado para nada. En cierta ocasión, un hombre, que ahora veo que tenía muy pocas luces, me dijo, oye, Isaac, ¿cómo puedes ser policía siendo creyente? Y yo me tomé esa pregunta como en serio, aunque ahora lo hubiera contestado diferente, y no voy a decir el cómo porque no quedaría bien, pero lo cierto es que no sé si se pensaba que me dedicaba a torturar a la gente o a qué tontería tenía en su cabeza, pero a él le parecía inconcebible que, siendo policía, yo fuera creyente. Pues ¿sabes qué? Jesús me llamó siendo policía, igual que llamó a Mateo, y no pasa nada. ¿Y cómo puede ser que un abogado que se supone que vive en la vida mintiendo sea seguidor de Jesús? Pues mira, Jesús llama a abogados. ¿Y cómo puede ser que a periodistas, que se ve que hoy en día están más vendidos que cualquier cosa, sea seguidor de Jesús? Pues mira, Jesús llama a periodistas. ¿Y cómo puede ser, y poner el trabajo que queráis, que Jesús llame a estos a seguirle? Que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie. Jesús te dice, sígueme, sin importarle lo que eres. Y el privilegio es seguirle. El texto sigue y nos indica cómo Mateo invitó a Jesús a su casa
Y obviamente, ¿quién estaba invitado ahí? Pues los amigos de Mateo. ¿Y quiénes eran los amigos de Mateo? Pues más publicanos, porque cada uno se junta con aquellos con los que se identifica. Obviamente los amigos de Mateo no iban a ser fariseos, que los odiaban. Pero Jesús va allí. Los fariseos y los escribas lo ven y le dicen, ¿cómo puede ser que Jesús esté ahora con gente pecadora como ellos? ¿Cómo puede ser? Pues puede ser por un motivo, porque según Jesús mismo en este texto, Él ha venido a buscar y a salvar a las personas que saben que están enfermas. Jesús dice, el sano no tiene necesidad de médico. Este no es un refrán que se lo inventa Jesús, era un refrán de la época. Pero Él lo aplica a su ministerio. Y entonces dice, he venido a salvar a pecadores, no a justos. Los fariseos tenían el concepto de que si alguien tan puro como ellos iba a la casa de un fariseo, se mancharían. Pero Jesús no tiene este concepto. En lugar de Jesús ser influenciado por el pecado de los publicanos, lo que Él hace es influenciar a los publicanos para bien. Notemos esta diferencia. Jesús está en medio de pecadores, en una fiesta con publicanos, pero Él no se ve afectado por el pecado de ellos, sino que Jesús es el que afecta, es el que transmite cosas buenas a los publicanos. Algo completamente opuesto a lo que creían los fariseos, que ellos se iban a manchar. Y Jesús dice, no, yo no me voy a manchar, lo que voy a hacer es mancharlos a ellos. Jesús dice, yo no me voy a contagiar de ellos, pero sí voy a contagiarles a ellos. Jesús se identificó con los pecadores, pero fijémonos en cómo se identificó. Él no fue a la mesa con Mateo para decirle, mira Mateo, voy a hacerme amigo tuyo, vamos a cobrar injustamente algunos impuestos y una vez ya tengamos cierta amistad, entonces te voy a ir presentando el Evangelio. No. Jesús no se mezcla pecando, pero sí que con su presencia hace que las personas cambien. Por tanto, era lícito que estuviera ahí. Nosotros estamos llamados a ser sal y luz en la tierra. Afectar, que se note. Esta comida con los publicanos era mejor en cuanto a santidad o peor estando Jesús. Mejor, ¿verdad? Jesús influenció para bien a estos publicanos. De hecho, tan para bien que Mateo lo dejó todo. ¿Cómo influenciamos nosotros a nuestro entorno? El ejemplo es el de Jesús. No dejar que el entorno nos cambie, pero sí traer luz, traer sal a nuestro entorno. Pues que Dios nos ayude, que Él nos cuide y que veamos el gran privilegio que es seguir a un maestro que no se ha avergonzado de tenernos en nuestras filas y un maestro que ha demostrado que dice y que hace lo que dice. Amén.